Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hablar un poco de la situación de Lucas Pratto, ¿no? Vamos a dar toda la información y los detalles sobre cuántas posibilidades hay finalmente que luego de que se acabe su sesión en Holanda, el Oso pueda continuar en River a partir de la segunda mitad de este 2021. Vamos también a repasar algunas declaraciones que hizo su representante Gustavo Goni, donde hace referencia a este tema. Y también vamos a repasar lo que dijo Marcelo Gallardo en la última conferencia de prensa en relación a este tema, ya que el muñeco siempre tuvo en cuenta a Pratto cuando este estuvo jugando en River. Vamos a repasar también un poco su actualidad en Holanda y si finalmente cumplió su objetivo que lo llevó a irse de River en diciembre del año pasado. Empecemos. Comencemos haciendo un repaso de las declaraciones, o por lo menos de esta declaración de Gustavo Goni, que es el representante de Lucas Pratto. Decía lo siguiente: Pratto va a volver en River en junio. Si es por Lucas, él se quedaría a vivir en River. Claramente da a entender que si le dan el lugar, no sé si Pratto merezca deportivamente, o por lo menos el que él cree quizás que tenga que tener para continuar en River, no habría problemas en que Pratto pueda seguir vistiendo la camiseta más grande del mundo en la segunda parte de este 2021 y también en el primer semestre del 2022, ya que su contrato finaliza el 30 de junio del 2022. La idea en un principio, cuando se fue a préstamo a fines del año pasado, era jugar 6 meses en el Feyenoord de Holanda, club en el que actualmente está, y luego regresar a River con más partidos encima y con mayor rodaje que el que estaba teniendo en River en aquel entonces. La realidad es que en Holanda hasta el momento solo jugó 5 partidos, de los cuales solo 2 fueron como titular, y no juega un compromiso desde el 27 de enero, más de 2 meses, cuando ingresó en el segundo tiempo en la derrota del Feyenoord 3-0 ante el Heerenveen del mismo país. Desde ese momento, el Feyenoord jugó 9 partidos y Pratto, si bien siempre estuvo concentrado, nunca salió del banco de suplentes, y la realidad es que el Feyenoord no está teniendo una super campaña como para que nunca sea reemplazo de alguno de los delanteros titulares. La realidad es que el técnico no tiene en cuenta a Pratto, que no le sirvió básicamente a Pratto para ganar rodaje, y también algo sorpresivo, que es que Pratto jugaba más cuando estaba en River. Porque, por ejemplo, en la Copa Diego Maradona, Pratto jugó como titular los 5 últimos partidos de la fase clasificación, solo faltó en el primero ante Banfield, y también jugó el primero de la fase campeonato, o sea que jugó 6 partidos como titular en ese mes o mes y medio que duró esa Copa, la primera parte sobre todo de la Copa Diego Maradona, y ahora desde que está en Holanda en los últimos 3 meses solo jugó 5 partidos de titular. Ha jugado menos en un conjunto que, por ejemplo, no juega torneos internacionales, o sea que no le convino porque nunca va a ser recambio. Feyenoord afronta todos sus partidos con el equipo supuestamente titular, y si es así, Pratto, la verdad es que si el técnico no lo considera, verdaderamente ni siquiera va a entrar del banco de los suplentes un par de minutos. Lo hizo un par de veces, pero la realidad es que ya ni siquiera aparece por bajo rendimiento, porque en esos 5 partidos no creo que haya tenido mucho tiempo para demostrar. Lo que me parece es que Pratto creo que eligió mal el destino, que no estaba mal que él fuera a ganar rodaje en su momento, pero que el Feyenoord no le está dando las soluciones que él pensaba que iba a tener cuando se fue de River en diciembre. Otra declaración de su representante, de Gustavo Goni, esta vez haciendo referencia a una frase que dijo el muñeco en conferencia de prensa, fue la siguiente: la respuesta de Gallardo hoy fue rara. Si él no lo va a tener en cuenta, se lo dirá y luego veremos qué hacer respecto al año que le queda de contrato. ¿Cuál fue la declaración de Gallardo? La siguiente: no pienso en Pratto, solo en los que están con nosotros. Claramente, en su momento, yo creo que Gallardo, si bien no tenía a Pratto como prioridad, sí era uno de los primeros cambios en el banco de suplentes. Pratto decidió irse porque él creía que en Holanda iba a jugar muchísimo más, algo que no sucedió. Yo creo que aún así Gallardo no le va a cerrar las puertas a Pratto si es que él decide volver a mitad de año. Lo que sí, va a ocupar el mismo lugar que tenía cuando se fue. Va a ir al banco de los suplentes, en lo que le toque entrar va a tener que rendir para ganar su lugar entre los 11. Si no, seguirá en el banco de suplentes.
Hoy el número de delanteros en River es más abundante que cuando se fue Pratto, porque en ese momento, por ejemplo, no estaba Fontana. Hoy son 6 los delanteros que tiene River: Borré, Suárez, Álvarez, Fontana, Girotti y Beltrán. En junio es verdad que se puede ir Borré, por lo cual un lugar en la delantera titular quedaría vacante, pero la realidad es que también hay muchísimas probabilidades de que llegue Sebastián Driussi, un futbolista que tampoco está jugando, pero que sabemos que Marcelo Gallardo también lo tiene muy en cuenta en caso de que llegue como refuerzo a mitad de año. Pratto claramente vendría a pelearla y empezaría desde atrás porque no jugó en Holanda como estaba planeado, tanto para él como para River, porque yo creo que a River también le hubiera convenido que él en Holanda jugara muchos minutos, porque así hubiera tenido el regreso de un futbolista con muchísimo más rodaje y además con un rendimiento a lo mejor superior al que venía teniendo en River. Se fue después de la tercera fecha de la zona campeonato de la Copa Diego Maradona, en la que River le ganó en esa tercera jornada 2-1 a Arsenal. Pratto estuvo en el banco de los suplentes y no le tocó ingresar. Recordemos que River ganó con tantos de Nacho Fernández y de Matías Suárez y le dedicaron sus goles a Pratto. En ese momento nadie entendía por qué lo estaban haciendo. Un día después Pratto anunciaba que se iba de River. Creo que también en ese momento al hincha de River, no digo que le dolió, pero pudo haberle molestado un poco su salida, porque fue en la previa del Superclásico, que era por la cuarta jornada, y también en la previa de lo que eran las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras, donde si bien Pratto en ambos partidos hubiera empezado siendo suplente, claramente tener al Oso como recambio es algo positivo, tanto como para Gallardo, para tenerlo como opción, como también para River. No hay que olvidarse, y creo que esta también puede ser una de las razones, si bien Pratto deportivamente ha rendido dentro de la cancha, más allá del último tiempo en el cual estaba siendo muy suplente, creo que River va a intentar, no sé si retener a Pratto, pero por lo menos negociarlo. Es que Pratto fue la compra más cara de la historia del club, por lo menos hasta el momento. Llegó en enero del 2018 a cambio de alrededor de 11,7 millones de dólares que River le pagó, no todo junto obviamente en ese momento, pero que finalmente a cambio de algunas cuotas le terminaría quedando al San Pablo de Brasil. Gallardo lo puso de titular apenas llegó. En su momento se lo discutía porque siempre pesaba mucho lo que River había pagado, y quizás dentro de la cancha, si bien a Gallardo lo convencía el tipo de juego que hacía, porque me parece que Gallardo siempre prioriza muchas cosas, no solo meter goles, la realidad es que se terminó de ganar al hincha de River en las finales contra Boca, cuando le marcó un gol en la Bombonera sacando del medio y después otro en la final en Madrid, que en ese momento fue el empate 1-1 y después River terminaría levantando la Copa Libertadores. En total, en el Millonario hasta el momento jugó 108 partidos, marcó 24 goles. El último que convirtió fue en el triunfo 3-1 ante Godoy Cruz en el Estadio Libertadores de América por la fecha 6 de la zona clasificación de la última Copa Diego Maradona. Y ese es hasta el momento el último gol que ha marcado Lucas Pratto en un partido oficial, porque como dijimos antes, en Feyenoord ha jugado poco, solo 5 partidos, 2 como titular, y claramente no solamente no ha marcado goles, sino que no ha tenido prácticamente oportunidades para convertir. No es que Pratto perdió el puesto porque falló muchos goles o porque no hace lo que el entrenador le pide. Definitivamente al director técnico de Feyenoord no le gusta el juego de Pratto, y es por eso que después de verlo en esos 5 primeros partidos definitivamente ha decidido no utilizarlo, porque si ya van 9 partidos consecutivos en los cuales ni siquiera entra desde el banco de los suplentes, se podría decir que no está definitivamente colgado, porque al fin y al cabo está disponible para todos los partidos, pero su objetivo de jugar más en el Feyenoord hoy por hoy está truncado y habrá que esperar que suceda cuando vuelva a River a mitad de año. Bueno, para cerrar voy a dar mi opinión. En mi caso, obviamente yo a Pratto lo tendría en cuenta, más allá de poder o no tener un bajo rendimiento. Creo que tenerlo en el banco de los suplentes siempre es, no una garantía, porque la realidad es que últimamente no venía teniendo quizás un mejor nivel, pero la experiencia que tiene un futbolista que ya ha jugado fase finales de Copa Libertadores, que es lo que ojalá River esté afrontando en el segundo semestre de este 2021, sea importante. En el caso de Gallardo, por ejemplo, cuando intentó volver Maidana, Gallardo dijo en su momento que Johnny era uno de los pocos jugadores a los que si quería volver no les podía decir que no. Hay que ver si él cree que Pratto entra en ese grupo selecto de futbolistas que en caso de querer tener una oportunidad nueva en River tampoco les podría decir que no, obviamente, y tal como pasó con Maidana.
estará primero un par de partidos en el banco de los suplentes y recién en caso de que cuando le toque ingresar empiece a rendir, formará parte de un once titular. Hoy la cosa no está fácil para que Pratto siga en River, sobre todo porque taparía a algunos juveniles. Hay que ver qué opina Gallardo, pero para eso falta mucho. Recién el 1 de julio será cuando Pratto tenga la obligación de volver a entrenarse con el club, así que hasta esta fecha no habrá ninguna otra información al respecto. Ya lo dijo su representante, veremos qué sucede y si podemos o no seguir disfrutando a Pratto con la camiseta de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.